Bueno, muy bien, continuamos en esta mañana de Cruzando Redes. Pasan 22 minutos de las 11. Nuevo contacto telefónico en línea con nosotros el titular del SUTEBA de Pehuajó, Fabio Crespín, para charlar sobre el tema educativo, gremios, etcétera. Una serie de puntos interesantes que queremos hablar con él. Recorrida que estamos haciendo también por el tema educativo, importante, digo, en el medio de la pandemia. Así que el gusto de saludarlo. Fabio, ¿cómo estás? Buen día, gracias. Buen día, Daniel, gracias por llamar, ¿todo bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, Fabio, consultarte primero, digo, cómo ha sido para ustedes desde el punto de vista gremial y docente, por sobre todas las cosas, esto de la situación de la pandemia, cómo se han podido manejar desde el punto de vista educativo, qué les está pasando, cuáles son las preguntas que le quedan, cuáles son las respuestas que han encontrado. Digo, es una situación absolutamente anormal, nunca vivida por lo menos a estas generaciones, así que es lindo de analizar, ¿no?, este tema. Sí, la verdad que sí, bueno, como la mayoría, creo que a todos nos pasó, nos llegó así sin tener nada anteriormente como para poder plasmarlo, muy complejo al principio, dada la realidad y la particularidad. Imagínate que en realidad nosotros tenemos una clase dentro de un aula o en un patio o en un lugar donde la matrícula va hacia ese espacio, y acá tuvimos que trasladar, digamos, las clases a cada domicilio, porque en realidad es en consonancia con las familias. Desde la casa de cada docente se hizo un trabajo bastante importante, con muchas dificultades, pero bastante importante, y con un recorrido que fue de menor a mayor. Creo que bien, al momento de este receso invernal se ha ido progresando, se ha ido mejorando y buscando distintas alternativas para poder llegar a cada uno de los hogares. No solamente de la manera virtual, sino que a través de estos fascículos que lo hemos visto en los supermercados, que llegan en formato papel para aquellos que no tienen conectividad, a través de la radio como elemento también, a la radio municipal como elementos para aquellos que están un poco más lejos. Bueno, distintas alternativas que se pudo sortear para poder dar una respuesta a una demanda que era que la educación no se cortara. Sí, digo, cosa tan compleja, porque es dificultoso la clase presencial, ya de por sí, para el docente es algo muy, muy importante la clase presencial, y ahora tenerla que dar virtualmente por una radio, en algunos casos vía papel, acercándose a la casa, en otros casos vía conectividad. Digo, es como que amalgamar todo esto ha costado una enormidad para ustedes y para los alumnos, y para los padres, porque estamos todos en una situación compleja, ¿no? Exactamente, lo que decimos, muy complejo por las distintas realidades, y donde la intervención de la familia es muchísimo mayor. Y a medida que avanzaba todo esto de la cuarentena, y que algunas actividades, en el caso nuestro, que el padre o la madre tenían que salir a trabajar, mucho más dificultoso. Y tenemos las particularidades de los distintos niveles. No es lo mismo un nivel secundario que un nivel inicial, donde en el caso de jardín de infantes, la familia sí o sí está atrás de ese niño para poder recibir lo que la maestra le indicaba o le daba, que por ahí, en el nivel secundario o nivel superior, ya el alumno, si tenía algo de tecnología, que podía ser una computadora, podía ser un teléfono celular, los tiempos eran distintos, se manejaba solo, pero bueno, fue muy complejo, muy difícil, muchas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo para adaptar todo eso que uno tenía proyectado, llevarlo a un contexto totalmente diferente y con cero antecedentes, como decís vos. Y con otra cosa, con un agravante, la mayoría de los papás hace mucho tiempo que terminaron el cole.
Sí, Muchos han estudiado un poco más y otros no. Entonces, digo, ayornarse a los tiempos, digo, porque los chicos requieren del apoyo de la familia, pero en este caso mucho más que en otras oportunidades, porque los papás por ahí ayudan con las tareas, colaboran, están cerca, miran qué están haciendo, acompañan, pero por aquí y acá han tenido que resolver situaciones desde el punto de vista educativo junto con el docente que hacía mucho tiempo que no veían. Digo, entonces también pasó a ser complejo desde ese punto de vista. muy, muy complejo. Es lo que decís vos. Todo eso arma, digamos, un contexto muy difícil, pero que se pudo sortear, se pudo, con el esfuerzo de muchísima gente, de los docentes principalmente, y de las familias en conjunto, se pudo avanzar y se pudo sortear esto, que dejó cosas positivas, hay otras cosas que por ahí habría que mejorar. Sí. Obviamente que hay pedidos, nosotros como sindicato hemos pedido distintas cuestiones, una esta creo que va a venir y que va a ser bueno, que digamos que el Estado pueda dar recursos, acceso a la tecnología en forma un poco más flexible, que pueda haber uso de espacios que no tengan o no gasten el consumo, porque por más que tengas un celular, si no tenés un consumo, digamos, propio o que puedas bancar, era muy difícil, era... Sí, no en todos los hogares hay un celular o dos, no en todos los hogares hay una computadora, no en todos los hogares hay conectividad, hay una gran cantidad de gente que no tiene conectividad, digo... Exactamente. Y después otra cuestión, el contexto, porque digamos, cada uno tiene una familia, un grupo, entonces muchas veces en el mismo horario... Hoy, si vos tenés un hijo, no sé, en primaria y en secundaria, y lo llevabas al turno de mañana, está en un lugar diferente. Eso se trasladó a la casa. Entonces, en el mismo contexto, en el mismo horario, tenían que usar a lo mejor una computadora o un celular, o el de primaria o el de secundaria, sí, o la mamá que es maestra, que es docente, también, o su hijo que va a la escuela. Entonces, también, por eso es muy complejo, fue muy complejo transitar estos primeros meses, sí, hasta llegar ahora al receso. Bueno, se me ocurren acá, a partir de esto y de la charla, un montón de cosas y preguntas a futuro. La información que uno maneja, obviamente absolutamente extraoficial, es que se trabaja en una plataforma general, pensando en el futuro, no porque esto se vaya a quedar definitivamente todo así, pero hay cosas que llegaron para quedarse seguramente, y la conectividad es una de ellas. ¿Se trabaja en una plataforma general desde educación que sirva tanto para todos los niveles? Digo, uno sabe que las facultades tienen una plataforma en la que están incursionando hace mucho tiempo, pero no el nivel secundario, primario e inicial, ¿no? Sí, eso, digamos, hoy por hoy está trabajando más fuertemente sobre lo que es el Ministerio de Educación de la Nación para, sí, dejar una plataforma de lo que es hoy, la página, a través del canal de televisión, a través de distintos, y a su vez, hay en algunos niveles, por ejemplo, que es más avanzado, por ejemplo, a nivel superior, sí, dentro de la provincia de Buenos Aires, que está más avanzado, sí, en una plataforma donde el alumno tiene acceso al material, a las clases y un montón, sí, de cuestiones que tienen que ver con la educación. Sí. No así en los otros niveles. Yo creo que en realidad hay que avanzar sobre eso y, como decís vos, para quedarse y para que si en otro momento tenemos alguna cuestión que nos posibilite no hacer la clase presencial como estamos acostumbrados, pueda ser una alternativa válida de estudio, y que pueda complementar ese trabajo áulico que a veces se dificulta de acuerdo a las realidades, porque digamos, esto es una pandemia, pero podemos tener otras realidades, como ha sido en algún momento inundaciones, que hace que la matrícula, que es variada y que en algunos lugares se traslada, lo pueda hacer de manera virtual lo mejor posible. Está bien. Y otra de las cuestiones es seguramente que si hay cosas que llegaron para quedarse, porque me da la sensación que también en educación se adelantaron algunos tiempos con esto de la pandemia y esta modalidad, y que pueda ser mixto a futuro, sobre todo ahora, antes de que encontremos una vacuna y antes de que volvamos a la normalidad anterior, que va a ser difícil volver a la normalidad anterior, pero la nueva normalidad indicaría que
hay cosas que se pueden ser mixtas. ¿Qué pensás de eso? Y por tal caso, ¿qué pensás de la vuelta a las clases y para cuándo creen ustedes que la vuelta va a llegar? Depende de la situación en que cada ciudad esté o en que cada provincia esté. Sí, en realidad nosotros lo que estamos planteando a nivel provincial y a nivel nacional, tanto CETERA como SUTEBA, es normalizar o regularizar toda esa cuestión que tenga que ver con el trabajo online o con la más forma, digamos, de tener un trabajo online Sí. de los docentes. Entonces de ahí se está trabajando en distintas normativas para que no haya un extremo como ha sido en este momento, que a lo mejor ha habido muchísimas horas de trabajo por parte de un docente. Digo, primero, nosotros sí, uno sí. Perdóname, uno podría trabajar de casa, está todo bien, digo, pero no puede tener full time. Digo, esto tiene que estar regulado por un lado, y por el otro lado, que coincido, que esté regulado para todas las actividades, no solo para los docentes, si van a trabajar desde casa, que esté regulado, pero además, digo, ¿qué sucede? La conectividad de tu casa es tuya, la energía eléctrica la paga el docente, digo, hay una serie de cosas que deben ser reguladas y que el Estado las debe tener en cuenta, porque si no es como que no, hay una cosa que está desfasada, ¿no? Exactamente, bueno, todo eso es lo que estamos planteando en las distintas reuniones que hemos tenido con tanto gobierno provincial y nacional. Se está trabajando en eso, creemos que es una oportunidad para poder avanzar en estas cuestiones, pero que hay que regular, hay que normalizarlo, hay que establecer acuerdos, hay que buscarles el punto de equilibrio para poder garantizar, digamos, un trabajo en las mínimas condiciones al docente y a su vez el acceso a la familia, el acceso a contenido, que pueda ser de forma gratuita, que todo el mundo pueda tener acceso, porque digamos el derecho a educación también prevalece. Entonces todas estas cuestiones son las que se están reuniendo sobre la mesa, en la mesa de discusión. Bien. Y en lo que la otra parte de la pregunta que vos decís, nosotros estamos planteando, bueno, ya hubo un acuerdo a nivel nacional sobre un protocolo base para el regreso en aquellas jurisdicciones, aquellas provincias donde se den las condiciones de seguridad, ¿no? De salud. Entonces ahora en la provincia de Buenos Aires se está trabajando en ese protocolo. Creemos que no muy lejos ese protocolo se va a producir, se va a llegar a un acuerdo para después poder trasladarlo a cada distrito, porque nosotros no tenemos la misma realidad, por ejemplo, como Hipólito Yrigoyen, como Trenquelauquen, como Casares, ni como el conurbano, como las ciudades grandes. Entonces, los protocolos que se van a adecuar a cada contexto, a cada realidad, que a su vez de cada realidad hay que llevarla a cada escuela. A ver, tenemos escuelas rurales con un solo docente y con matrícula, digamos, con poca matrícula, y tenemos, por ejemplo, escuelas de la planta urbana que, como puede ser el edificio de la escuela normal, donde tiene todos los niveles, inicial, primario, secundario, superior, donde hay muchísimo, bueno, todas esas caracterizaciones la vamos a tener que contemplar una vez que esté realizado el protocolo de provincia, y poder hacer las distintas reuniones con los inspectores, con jefatura distrital, el consejo escolar, poder hacer capacitaciones, porque no es lo mismo la parte teórica que poner en práctica con los directivos. A su vez eso se va a tener que hacer con docentes para poder marcar pautas y poder establecer ciertos criterios, siempre manteniendo la seguridad en cuanto a la salud y a la higiene de todos los actores que intervienen dentro de una escuela, desde la familia que lleva a sus hijos, de los docentes, de los auxiliares, del equipo directivo, de todo lo que se transita en la escuela. Todo eso va a generar, digamos, un proceso que se va a ir modificando y adaptando a medida que avancemos en el tiempo, hasta tanto, como decís vos, aparezca algo un poco más seguro de lo que hoy tenemos. Está bien. Porque, digamos, ya lo hemos visto y bueno, lo tenemos acá, el virus sigue circulando y nosotros tenemos que prever todas las condiciones. Exacto. Tenemos escuelas con comedor, que comparten el comedor, bueno, esas todas son las particularidades que vamos a tener que analizar para poder generar los protocolos necesarios y dar seguridad a sin todo dudas. El mundo. Sin duda. Eso me parece que sin fecha, digamos, porque no hay una fecha, digamos, estimada, sino que ya se ha venido trabajando, pero que a partir de agosto empezaremos a discutir más
seriamente, si las condiciones nos permiten, una vuelta a algo presencial. Está bien. Con estas caracterizaciones. Bien, Fabio, te agradecemos mucho el contacto, lo seguiremos manteniendo, muy, muy amable, muchas gracias, a disposición. Dale. Gracias.